Bueno, chicas, pues ya estamos aquí instalados. Nos vamos ahora porque tenemos cita en el instituto de Ariadna a las 10 y luego os haré un tour o a lo mejor en otro vídeo de esta casa, de este Airbnb. Pero bueno, mirad qué pedazo de isla. Mirad, o sea, es algo increíble de bonito. Esto es Open Concept. Mirad lo que es el salón. O sea, es una auténtica pasada. Pero bueno, toda la casa es súper bonita. Luego digo, me va a entrar depresión cuando me vaya a mi casa. Pero bueno, vamos a tratar de ponerla así de bonita. Nada, quería haceros así una pequeña introducción de lo que vamos a hacer hoy. Tenemos cita en los dos institutos, en el de Ariadna y en el de Frida. Ya me ha contactado la española, bueno, viven 3 españolas aquí, pero una de ellas ya he hablado y no trabaja, o sea que dentro de nada quedamos a tomarnos un cafetito y nada, corazones, ahora os dejo que nos vamos al instituto. Aquí tengo a Dinky, que él se ha vuelto un callejero de mucho cuidado, pero de mucho cuidado, y se cree que nos vamos a la calle, y la verdad que el pobre se queda porque no puede venir. Así que nada, ya os cuento cómo nos ha ido. Ya hemos dejado a Ariadna, ya ha empezado hoy su primer día de clase y ahora vamos aquí al instituto de Frida. Os voy a mostrar. Bueno, pues este es el instituto de Frida. Mira, veis, en todos los institutos siempre hay un coche de policía, por si acaso. Y nada, este es el instituto de Frida, se llama John Young Middle School. Y bueno, pues vamos a ver que nos traen por aquí. A ver si mañana ya empieza. Plantitas ya han llegado, sanas y salvas todas. Oh my god, ahora les voy a poner aquí un poquito de agua para que se refresquen. Sí, pero vamos, que todo fenomenal. Aquí también que puse otra, la voy a sacar. Mirad, qué maravilla, mi plantita, yay. Ok. Y nada, como bien veis, o sea, aquí es súper temprano, ya nos hemos levantado, tenemos un ligerillo problemilla, pero bueno, todo tiene solución. Hoy es lunes y hoy es, aquí en Estados Unidos es Labor Day. Es el Día del Trabajador, entonces la gente no trabaja, bueno, casi todo el mundo no trabaja porque mi marido ha tenido entrenamiento esta mañana, pero bueno, nada, al lío, a lo que vamos, que ya sabéis que siempre me enrollo un montón. Yo hoy os quería hacer un tour de esta casa, del Airbnb que tenemos por 9 días, os lo voy a hacer, pero antes, aquí son casi las 8 de la mañana ya, a las 9 viene el camión de la mudanza a nuestra casa. Y ¿sabéis una cosa? Todavía no hemos firmado, no tenemos casa todavía. Con lo cual, bueno, pues el agente inmobiliario ha hablado con los dueños porque ellos están sacando las cosas de la casa y nos van a hacer el favor de dejarnos el garaje, para meter todas nuestras cosas porque, bueno, pues
el dueño de la empresa, de la mudanza, no sé cómo lo ha coordinado. Nosotros le dijimos que la casa la teníamos el 9, hoy es 6, y nos llamó ayer el chofer del camión que ya lo tenía, que estaba previsto para descargar el lunes. Y dijimos, ¿cómo? ¿El lunes? Si nosotros no tenemos la casa. Bueno, el caso que él es un trabajador y él es lo que le han dicho. Entonces, nada, ya nos hemos puesto de acuerdo con el de la mudanza, con el de la empresa. Y nada, solucionaremos este pequeño problema, pero de momento tenemos que meter las cosas en el garaje. O sea, no pueden montar muebles, no pueden hacer nada, solamente dejar las cosas allí. Así que nada, corazones, nos vamos a ir a la casa, no os la voy a enseñar todavía para que tengáis la sorpresa. Vamos a coordinar todo aquello de la mudanza y cuando vuelva os hago un tour de esta casa para que veáis qué bonita es. Bueno, esto que estáis viendo aquí, esto es la chimenea de la habitación principal. Vamos, la casa es una pasada. Me va a entrar depresión cuando me vaya a la mía. Pero bueno, nada, corazones, ahora nos vamos a la otra casa que a las 9 llega el camión. You set my world on fire. 내 세상에 번져 널 사랑하고 내 품에 안겨 함께 늙어가는 나고 싶어 네 맘도 나와 항상 같은 맘 변치 말고 매일 내 곁에 있어줘. You set my world on fire. You set my world on... Bueno, chicos, pues nada, acabamos de llegar ahora mismo y ya me hubiese quedado allí en mi casa, pero nada, voy a ver si preparo algo de comer porque se nos ha hecho súper tarde. Y ahora enseguida os hago el tour de esta casa para que veáis. Pero vamos, que aquí vamos a estar solamente hasta el jueves. Y la verdad es que estoy deseando irme a mi casa. Hay un montón de cosas por hacer, pero estoy deseando. Bueno, chicas, mirad, esto es la sala. Ahí están mis plantitas. Ahí hay una window seat con también mis plantitas. Y bueno, pues... El sofá, como veis, es súper grande. Mirad, pedazo de sofá que tenemos aquí con una súper pantalla. Esto es la puerta de entrada. Aquí hay un armario. Mirad, aquí he puesto otra de mis plantas. Ya le queda poco de estar aquí. Y aquí hay una alfombra grande. Ahí la zapatería. Así es como se ve. Y luego aquí está el pedazo de isla. La cocina. Equipada con todo. La verdad es que esto de coger un Airbnb merece la pena porque viene equipada con todo, con cafetera, batidora, o sea, tostadora, incluso aquí, ¿veis? Vajilla, no hay que traer prácticamente nada. Aquí también
vasos. Luego pues todas estas cazuelas que yo ahora estoy haciendo la comida también. Aquí lo mismo, sartenes, o sea, la verdad es que está la casa súper bien. Bueno, pues nada, mirad, aquí os enseño la habitación principal. Está, la verdad que está muy bien. Tiene aquí una chimenea y luego aquí hay una Murphy bed, que esto es una cama que haces así y no sé si lo veis por aquí, que se baja y es otra cama. La verdad es que la casa esta está fenomenal. Mirad qué decoración más bonita tiene lo que es la chimenea. Aquí tiene televisión también. Y luego casi todo está decorada con cosas de la Universidad de Notre Dame, del fútbol, porque esta casa está a 4 minutos de la universidad. Entonces, bueno, pues la verdad es que si alguien viene para ver los partidos de fútbol y tal, es ideal. Luego aquí tiene el cuarto de baño, que aquí lo que tiene es un armario, que aquí es donde nosotros hemos puesto toda nuestra ropa que hemos traído para una semana. Y esto es la ducha, que la verdad que está muy bonita, muy amplia. Tiene doble lavabo, está muy bien. Y luego lo que es el inodoro está aquí escondido en esta puerta. O sea que esto sería una habitación, la habitación principal. Luego también aquí lo bueno de los Airbnb es que tienes lavadora y secadora. Entonces aquí está la lavadora, la secadora. El dueño nos ha dejado también detergente, que no hemos tenido que comprar nada absolutamente de detergente para lavar la ropa el tiempo la semana que vamos a estar aquí. Y luego aquí arriba, bueno, pues esta es la planta principal, que ya os lo he enseñado antes, que es la cocina con el salón. Y luego aquí arriba hay 3 habitaciones y otro cuarto de baño. Entonces esta es una de las habitaciones que nosotros no la hemos utilizado. También tiene su armario con la televisión, la cama. O sea, la verdad que está pero que muy bien la habitación. Luego aquí hay otra habitación también muy cuca, muy bonita, lo mismo con su televisión. O sea, la verdad que muy bien. Aquí el dueño nos ha dejado una impresora por si queríamos imprimir algo. O sea, la verdad que esta habitación me encanta, los colores que tiene y todo. Y luego aquí hay otra habitación, que es donde están mis hijas, que aquí lo que hay es una litera. Entonces, pues bueno, pues aquí también tienen televisión y tienen ahí el armario. La verdad que está pero que muy... Y aquí, pues nada, el otro cuarto de baño, que es un poquito más pequeño, pero también muy cuco. El cuarto de baño, todo muy aseadito, la verdad. Y nada, pues esta es la casa de alquiler, muy chula. Mirad qué lámparas tiene, el suelo también es muy bonito y la escalera también es muy chula. Pero bueno, que nosotros aquí vamos a estar solamente 9 días, pero muy bien.
la verdad que muy bien. La entrada de la calle que ya os había enseñado. Y nada, pues ya el jueves ya firmamos y ya nos darán las llaves y ya allí tengo un montón de faena por hacer. Queremos pintar, queremos arreglar la cocina, en fin, queremos hacer pues eso, un montón de cositas que ya os lo iré enseñando poco a poco. Ahora lo único que quería era enseñaros esta casa porque la verdad que está muy pero que muy bien. Y nada, corazones, os voy a subir este vídeo prontito y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis que me podéis seguir por redes sociales, Instagram, y nada, si os ha gustado el contenido de mis vídeos, espero que me dejéis un like y daros muchísimas gracias porque el canal está creciendo gracias a vosotros. Y nada, corazones, sin nada más que deciros y daros muchísimas gracias, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. You say